¿Cuáles son las herramientas básicas que necesita un electricista para hacer un buen trabajo? Tal vez sean las que caben en este maletín, o tal vez sean las que caben en este otro, o tal vez necesites algo como esto. La realidad es que para hacer un buen trabajo todo depende del tipo de trabajo eléctrico que vayas a realizar. No es igual, por supuesto, tratar de hacer un entubado, meter cajas y demás, que reemplazar switches, tomacorrientes, lámparas y otros. Por eso en este video quiero compartir contigo las herramientas que considero son las más básicas para que un electricista haga un buen trabajo básico, no complicado, como cambiar switches, tomacorrientes, lámparas, incluso hacer algo de diagnóstico de daños. Así que, ¿qué te parece si vemos estas herramientas? Acompáñame. Tal como te había mencionado, quiero mostrarte entonces mi maletín de herramientas que yo utilizo personalmente en mis trabajos todos los días que salgo a hacer una instalación eléctrica que, como te mencioné, es una instalación eléctrica básica donde vamos a estar instalando accesorios como tomacorrientes, switches o incluso lámparas. Incluso las herramientas que tengo aquí me sirven para realizar ciertas clases de diagnósticos que no son tan complejos. Esto es un maletín de herramientas que yo considero básico, y lo que voy a hacer aquí enfrente de ti es sacar cada una de ellas. Nota que este maletín ni siquiera lo he acomodado, yo ni siquiera lo he manipulado para que salga todo como se quiere ver en un video. No, lo que estoy haciendo es mostrártelo exactamente como está. Voy a ir sacando cada una de las herramientas que utilizo día tras día y te voy a comentar en qué la utilizo, porque considero que eso también es importante, que tú sepas en qué me ha servido cada una de esas herramientas y cómo me ayudan a hacer un buen trabajo. Vamos a empezar primero entonces con este destornillador que puedes ver aquí. Este le llamo el 15 puntas porque es un destornillador que tiene varias puntas a lo interno, donde yo puedo intercambiar esta punta que ves aquí por cualquiera de estas que están acá, para ya sea atornillar o apretar cualquier dispositivo, o incluso esta punta que ves aquí, que es una punta especial, la cual tiene esta forma que parece una combinación pues de un diamante con un destornillador plano. Sirve para manipular ciertos tornillos que traen, a veces los traen los accesorios como los switches o como en este caso los tomacorrientes, pero también son accesorios que traen los tableros eléctricos en lo que es los tornillos que los aprietan. Entonces este destornillador pues tiene esa versatilidad. Yo le llamo el 15 puntas y lo utilizo frecuentemente para abrir paneles que tienen tornillos con la cabeza especial, que parece una combinación de un destornillador plano con un diamante en el centro. Este, por supuesto, es un clásico y es súper importante, el destornillador estrella, ¿sí? Que mide más o menos unas 10 pulgadas. Entonces, cuando vamos a elegir un destornillador, en este caso, tenemos que fijarnos en el largo que tiene. No podemos escoger cualquier largo, porque dependiendo del largo, asimismo es el tamaño de la estrella que tiene la punta, y asimismo también es la capacidad de desapretar o apretar tornillos más grandes que tiene. Entonces buscamos un rango intermedio como este de 10 pulgadas, que no sea tan pequeño ni tan grande, para poder hacer nuestro trabajo de manipular pues lo que son tornillos en el proyecto. Está también este, que es el destornillador plano, en el cual pues vamos a poder utilizarlo para lo que es atornillar y desatornillar destornilladores con cabeza plana. Y a veces también, por supuesto, esta punta plana nos sirve a nosotros para poder palanquear o para poder destapar cualquier cosa que necesitemos. Es una herramienta bastante versátil en ese sentido. Esta que ves aquí, ¿sí? Es un macho de roscar, pero es un macho de roscar que viene con un mango de destornillador. ¿Esto para qué se utiliza? Cuando las cajillas, muchas veces, si están empotradas en concreto, la tapa de repello, se le mete cemento en la rosca donde van los tornillos. Suele suceder que el tornillo, en este caso, cuando trata de entrar en la rosca, le sucede lo que llamamos que se masca o se le va la rosca al tornillo, porque el cemento que se metió en las estrías impide que el tornillo entre correctamente. Y sirve para hacerle las roscas no solo a las tapas de repello, sino también a las propias cajillas, como la cajilla octagonal, por ejemplo. Entonces aquí tienes varias medidas. La primera es 632
para tornillos de accesorios de ese tamaño, 632. La que sigue es 832 y la última es una que llamamos 1024. Entonces este trae estas tres medidas. Puede ser que tú consigas uno con más medidas, pero este es el más común de todos y nos sirve en esas ocasiones que nuestros tornillos se están mascando constantemente, para evitar sobre todo utilizar tornillos con punta como el tornillo de Gibson o el tornillo rabo de puerco, que pueden ser peligrosos para los cables. Algo indispensable que me parece que debemos llevar siempre en nuestra mochila de herramientas es esto, que básicamente pues es una lámpara de luz LED que nos va a permitir alumbrar y ver mejor en los lugares u orificios donde necesitemos mirar, para darnos cuenta y percatarnos pues de qué podemos hacer en una cierta situación. Así que te recomiendo siempre que lleves una lámpara en tu mochila. Este que ves aquí es un probador o un tester de polaridad y de buena conexión de los tomacorrientes. En este tú puedes entonces insertarlo dentro del tomacorriente y él te va a dar un código a través de las tres luces que tiene. Por lo general, si solo la luz del centro se enciende, es porque tenemos una conexión correcta. Cualquier otro encendido de las luces es una conexión incorrecta que hay que revisar. Y por supuesto tenemos con él este botón que es para probar el GFCI. Cuando nosotros tenemos tomacorrientes o breakers que son GFCI, los podemos introducir en el tomacorriente, presionar este botón y verificar que el GFCI trabaja. Otra herramienta que a mí me gusta mucho es este wire stripper, en inglés se le dice así. En español vendría siendo como un pelacables. Este pelacables nos ayuda a nosotros a realizar con precisión todo lo que es el pelado del cable, sobre todo cuando vamos a fabricarle puntas. Como puedes ver, él trae allí diferentes medidas. Estos diferentes huequitos son diferentes medidas de calibre de conductor que tú puedes entonces pelar con este wire stripper para poder hacerlo de una forma fácil, rápida y muy precisa, sin dañar el conductor interno del cable. Otra herramienta que considero también importante tener con nosotros es una llave ajustable, aunque sea de estas pequeñitas, porque esa llave ajustable nos va a ayudar a nosotros a que podamos desajustar o remover cualquier tipo de tornillo que tenga forma hexagonal u otras formas que son abarcadas por este tipo de llaves. Este que ves aquí entonces es el probador o el voltímetro que le llamamos, el cual pues por lo general ya cuando somos electricistas que nos dedicamos a reparar y hacer localización de daños, nos conviene tener entonces un amper clamp, ¿sí? Esta pinza amperimétrica como se le llama también. Este amper clamp nos va a ayudar a nosotros pues a que podamos realizar un buen trabajo, porque podemos medir voltaje, podemos medir frecuencia, podemos medir corriente, incluso podemos medir continuidad, algo que me ha sido a mí muy útil para poder encontrar cortocircuitos en los lugares donde hay daños y donde se está presentando una incidencia por cortocircuito o falla a tierra, que también podemos encontrarnos en los proyectos. Algo que me gusta de este amper clamp es que tiene una manguera, ¿sí? Una manguera flexible que se utiliza para hacer medición de corriente en los lugares donde la pinza como tal no entra, porque los cables están muy juntos o son demasiados cables. Como notas, la capacidad de agarre, ¿sí? O la capacidad de abarcar en un círculo los cables que nosotros necesitamos medir de la manguera es mucho mayor que la de la pinza amperimétrica, lo cual también resulta en que tengamos una gran ventaja cuando vamos a diagnosticar y a hacer mediciones en sistemas eléctricos. Por supuesto, no pueden faltar los guantes. Siempre que vamos a hacer un trabajo es bueno tener estos guantes que nos permitan a nosotros hacer el trabajo sin cortarnos las manos o sin hacernos punciones en la mano, lo cual resulta después en una incomodidad cuando hacemos los trabajos, porque al tener las manos laceradas el trabajo va a ser un poco más difícil de realizar también. Así que cada vez que hagas un trabajo y puedas utilizar los guantes y no te incomoden demasiado, te recomiendo que los utilices. Esta otra herramienta que puedes ver aquí es lo que le llamamos un circuit tracer, ¿sí? O un localizador de circuito. Cuando nosotros estamos buscando desconectar o quitar el voltaje de un circuito eléctrico,
podemos utilizar esta herramienta para ir directamente al breaker que está controlando ya sea las luces o ya sea los tomacorrientes u otro equipo en 120 voltios que nosotros estemos tratando de localizar. Por supuesto, si estás en un país que utiliza un voltaje diferente a 120 voltios, trata de asegurarte de que esta herramienta tenga el rating de voltaje adecuado para poder localizar dentro del circuito que estás utilizando. Hay países que utilizan 230 voltios, por ejemplo, o 220 voltios en las salidas, en donde en nuestra localidad o en nuestra región es común tener 120 voltios. Entonces debes asegurarte de que lo tengas. Esta herramienta me gusta también que trae este adaptador donde nosotros podemos meter lo que es el receptor de señales, y cuando lo metemos allí nosotros podemos alimentar el receptor de señales con cualquier circuito que tengamos a la mano, porque a veces no tenemos directamente el enchufe disponible para meter el receptor de señal, sino más bien que tenemos borneras o tenemos tornillos y tenemos que poder sacar ese voltaje para la operación del generador de señales y también que él pueda introducir la señal al circuito. Así que por eso me gusta que trae esta adaptación, y también trae un socket que se puede enroscar en lo que son las rosetas de luces, y se le puede poner este adaptador para que también nosotros podamos registrar de una vez el circuito que está controlando esas luces. Otra cosa que considero súper importante de cargar con uno es este nivel. Este nivel es de imán, como puedes verlo aquí. Vamos a ver si se pega. ¿Sí? Como puedes verlo, él es un nivel de imán, el cual nos permitirá a nosotros poder ajustar y nivelar los elementos eléctricos que estamos colocando. Es importante, y siempre lo recomiendo, que las personas que hagan estos trabajos de instalar tomacorrientes y switches y cajillas y demás, se cercioren de que esos elementos estén a nivel, que no estén desnivelados ni disparejos. Y esta herramienta te va a ser muy útil con ese fin. Otra herramienta también que considero que debemos llevar con nosotros son este juego de llaves L o llave Allen, como también se les conoce, la cual nos permitirá, por supuesto, hacer lo que es apretado y aflojado de tornillos que tengan ese tipo de forma en la cabeza, para no estar usando otras cosas u otras herramientas que puedan mascar o deformar la cabeza, porque eso automáticamente dañaría el tornillo y no es lo que queremos en nuestro trabajo. Queremos hacer un trabajo nítido y que todas las cosas queden bien, no se dañen ni queden maltrechas a futuro. Parece algo simple, pero cargar un cepillo de dientes viejo que ya no uses en tu maletín te va a ayudar muchísimo, porque esto ayuda a la limpieza de muchas partes donde no podemos llegar con una brocha más grande o donde se necesitan cerdas más firmes para poder remover la suciedad y poder dejar el trabajo hecho de una manera nítida también. Algo que también cargo en mi maletín es una cinta de medir. ¿Sí? Algo que debemos acostumbrarnos como buenos electricistas es a tomar medidas y a cortar ya sea las tuberías u otras cosas con la medida exacta que necesitamos. No estar calculándolo hacia el ojo o con partes de la mano. Eso se podría dar en algunos casos particulares, pero en la medida de lo posible carga una cinta métrica también en tu mochila. Además de la llave L grande que viste hace un momento, recomiendo también cargar una de juego más pequeño. El tema con las llaves L es que no sabes dónde vas a necesitar cierto tamaño. Entonces debes tratar de tener contigo siempre una variedad de tamaños tal que te permita realizar entonces el trabajo con mayor soltura y mayor facilidad. Recuerda que las llaves L tienen medidas ya sea en pulgadas o en milímetros. Es importante que te asegures de que tienes la correcta, de que estás usando la llave en milímetros, ¿sí? O estás usando la llave en pulgadas, porque si la usas mal, también va a mascar la cabeza del tornillo que estés apretando. Y este también es una herramienta parecida a la llave L o Allen, pero como puedes notar aquí, esta cabeza es diferente. Entonces esta se le llama llave Torr. En muchos equipos como los UPS o ciertos tableros o ciertos equipos electrónicos traen tornillos con cabeza tipo Torr. Por lo tanto,
tú debes siempre tener una de estas en tu maletín para poder utilizar. Nuevamente, siempre hago énfasis en eso, utilizar el tipo de cabeza que es el apropiado para aflojar o apretar el tornillo. No utilices otro tipo de cabeza, porque lo que va a resultar es en dejar inhabilitado o dañado el tornillo. Por supuesto, no nos puede faltar una cegueta. Muchos de los que hacemos trabajos eléctricos hoy día nos enfrentamos al gypsum, y cuando estamos trabajando gypsum tenemos que hacer cortes con la cegueta. También el corte de tuberías PVC, por ejemplo, lo recomiendo hacer siempre con una cegueta. Y si puedes, si tienes unas de estas que son unas especies de tijeras cortadoras de tubo, pues también vale. Pero en el caso de que no tengas o no hayas podido conseguir una, esta herramienta va a ser mucho más económica y te va a servir también para el mismo propósito. Ahora, yo recomiendo este arco que ves aquí. ¿Por qué? Porque este arco es un arco más pequeño y accesible que el arco que normalmente traen las ceguetas para cortar. Y eso te va a permitir llegar y cortar en puntos donde tú puede que con la otra cegueta no pudieras hacerlo de manera apropiada. Por supuesto, un buen electricista siempre tiene que tener un buen alicate, ¿sí? Y este alicate yo recomiendo que sea de un tamaño de aproximadamente 9 pulgadas. Puedes utilizar otros tamaños como 6 u 8, pero no te recomiendo que utilices de esos. ¿Por qué? Porque el torque que necesitamos al apretar los mangos del alicate debe ser lo más fuerte posible para poder cortar todo tipo, ya sea de cables, o incluso muchos utilizamos el alicate para cortar los tornillos cuando están demasiado largos. Entonces un alicate de número 9 te va a permitir hacer un corte muchísimo mejor y te va a poder permitir también hacer un trabajo de mayor calidad. Nuevamente, aludiendo al gypsum, pienso que esta herramienta es súper importante. Es una tijera para cortar lata de gypsum, pero me ha permitido también en muchas ocasiones cortar latas más gruesas, como la de carriolas o cajillas. Esto te puede ayudar muchísimo en tu desempeño en el trabajo, porque podrás hacer cortes que sean necesarios, ya sea para empotrar luces de tipo spot o de tipo ojo de buey, como le llamamos. A veces tenemos el gypsum y sucede que en donde nos marcaron el spot o el ojo de buey, nosotros tenemos un track de gypsum o un stud de gypsum. Tenemos que entonces hacerle una pequeña muesca para que nuestra lámpara suba y ajuste correctamente. Entonces te recomiendo siempre que cargues una herramienta como esta para esos fines. Otra dupleta, como yo le llamo a este tipo de herramientas que vienen así como de par en par, es esta que ves aquí. Es bueno siempre cargar, aunque tengas ya un alicate, es bueno cargar siempre una pinza de punta y una pinza de corte o pinza hexagonal, como se le dice también en algunos lugares. Esta te va a permitir agarrar o sostener cosas más pequeñas o en lugares más pequeños donde la boca del alicate no entra. También, si necesitas doblar algo, puedes agarrarlo con la pinza de punta y doblarlo mientras lo sujetas con el alicate. Esta te permite también hacer cortes más finos en cables más pequeños sin dañarlos, lo cual puede, por supuesto, resultar en un mejor trabajo. Y ni se diga, porque con esta lo que hacemos es pelar la chaqueta de los cables que llamamos cordón caucho. Estos cordón caucho, como tú sabes, son cables que son 3 conductores en la parte interna y afuera tienen una chaqueta color negro bastante gruesa. Entonces, para poder hacer las conexiones y descubrir esos cablecitos que vienen adentro, nosotros podemos utilizar esta herramienta, ya que es más efectiva en ese trabajo sin dañar los conductores internos, porque recuerda que lo que nosotros buscamos es hacer un trabajo sin dañar los elementos que estamos manipulando. Entonces esta herramienta te va a servir muchísimo para hacerle pequeños cortes por fuera a lo que es el cable cordón caucho, y así poder entonces pelarlo sin dañar el aislamiento de los conductores internos. Y esta, como te mencioné, para agarrar cosas más pequeñas. Algo que nunca te puede faltar en tu bolsa de herramientas es lo que es una cuchilla para pelar los cables. Y de nuevo, aunque tenemos la pinza de corte y tenemos el alicate, todavía en algunas ocasiones sigue siendo mejor utilizar una cuchilla. Y esta cuchilla, como puedes ver aquí, viene aislada lo más que se pueda la parte metálica, para que podamos hacer cortes inclusive en cables que tienen potencial o tienen voltaje. Yo personalmente te recomiendo que trabajes siempre
en 0 voltios, no trabajes con voltaje. Pero si algún día lo necesitas y ya puedes matar, como se dice, 2 pájaros de un tiro, pues tienes una cuchilla y esa cuchilla es aislada de tal forma que te permite, por supuesto, realizar el trabajo de manera segura también hasta cierto grado. Algo que también cargo en mi mochila de herramientas, en mi maletín de herramientas, es un piloto, ¿sí? Un marcador, como le llamamos también, un marcador de tipo permanente para poder hacer marcas en los lugares donde vamos, ya sea a abrir huecos, a hacer cortes. Esto es muy importante y trabaja en conjunto con la cinta métrica para poder hacer un buen trabajo de corte y de perforación. No hacerlo al ojo, porque el ojo falla mucho. Siempre recomiendo marcar, hacer formas geométricas o delinear lo que vas a hacer o lo que vas a cortar en el momento. Además del piloto, tengo también entonces lo que es un lápiz. Sí, porque hay lugares donde el piloto no marca bien y el lápiz sí marca mejor, o hay lugares donde nosotros necesitamos hacer una marca pero que no sea tan permanente y que podamos borrar fácilmente. Allí te va a servir muchísimo entonces lo que es el lápiz. Esta no es exactamente una herramienta, pero me gusta también tener dentro de mi mochila lo que son las cintas adhesivas eléctricas o los tapes eléctricos, como le llamamos, para poder hacer aislamiento de tanto los accesorios como de los cableados que utilizamos en nuestros trabajos. Así que te recomiendo también cargar una, no tiene que ser roja, puede ser la negra, pero sí te recomiendo que sea esta marca, Scotch, y que sea del modelo Super 33 para cosas básicas. Recuerda que de estas cintas existen un montón, existen muchos tipos y va a depender del trabajo que estás haciendo. Sin embargo, en la mayoría de los casos de los trabajos ligeros o básicos, la que vas a necesitar es la Super 33. Y por último, quiero mostrarte mi herramienta favorita. ¿Por qué es mi herramienta favorita? Porque me ha salvado la vida un montón de veces. Este detector de voltaje o voltage tester sin toque o sin contacto es una herramienta súper útil, porque cuando nosotros estamos manipulando un circuito, nosotros no sabemos en qué momento ese circuito puede volver a tener voltaje. Sí, bajamos el breaker, pero si estamos lejos del panel puede que alguien lo suba sin querer, o puede que te pase como me sucedió a mí, que creí que había desconectado el breaker del circuito que estaba manipulando y sucedía que no. Había bajado, era otro breaker de otro circuito que estaba cerca, pero no era el mismo. Y me pasó la corriente por hacer eso. Este equipo es sumamente esencial. Y yo te puedo decir que si hay una herramienta que yo puedo poner en el top 10 o el top 5 de lo que te he mostrado, es esta. Trata de tener una en tu maletín porque te va a salvar la vida, y cada vez que tú vayas a tocar cosas, ya sea que tengas los guantes puestos o no, preséntale este indicador de presencia de voltaje y mira si te dice que hay voltaje. Eso sí, si vas a confiar en este equipo, manténlo en buenas condiciones, tenle buena batería, ¿sí? Y tenle siempre su chequeo de que está funcionando bien, porque ha sucedido o se ha dado casos en que la batería está muerta y como el equipo no hace ninguna bulla porque la batería está muerta, la persona cree que no hay voltaje y lastimosamente sí ha habido, y hemos tenido casos donde le ha pasado la corriente. Pero solamente teniendo eso presente y haciéndolo, vas a garantizar que tu trabajo no sea un peligro para ti mismo y que puedas quedar, por supuesto, muerto en el sitio debido a una descarga eléctrica de un circuito que tiene voltaje y que pensabas que no tenía. Así que te recomiendo enormemente esta herramienta también. Y esta es la última herramienta que te presento de mi maletín. Es mi favorita, como ya te lo dije, porque me ha salvado la vida muchas veces. Espero por supuesto que este video haya sido de tu agrado y te haya ayudado mucho. Si no me conoces, soy Luis Lee y soy ingeniero eléctrico y electrónico con más de 17 años de experiencia. En este momento estoy ayudando a personas como tú a que puedan mejorar sus conocimientos y habilidades en temas de diseño eléctrico y en temas también de buenas prácticas de instalaciones eléctricas. Así que espero verte en el próximo video. Saludos.